Uy, ¿y yo para qué he venido aquí? Ah, sí, se me había olvidado que estaba huyendo del hater. Qué despistado soy. Hola, hater. Vamos, que tienes que hacer otro vídeo. Bueno, entonces por fin vamos a descubrir la gama más potente del mercado. Chicos, ya recordaréis el vídeo que hice en cuarentena referente al unboxing y primeras sensaciones del Dualtron Mini y Speedway Layer. Para los que aún no lo hayáis visto, aquí os dejo la tarjeta para que lo veáis o repaséis, ya que di datos que no repetiré en este vídeo. Pues bien, esta gama va a retomar con mucha más fuerza a raíz de la nueva regulación, pero no os preocupéis porque os contaré en qué queda todo esto en el vídeo que haré de la nueva normativa. Así que a raíz de la nueva limitación de velocidad, muchos están decantando por patinetes de rango medio en vez de rango grande. ¿Pero por qué? No lo sé, porque el hecho de que no puedas correr no significa que no puedas tener un patinete grande y tener más kilómetros de autonomía e irte de rutas. O sencillamente mejores suspensiones y ruedas más generosas. El caso es que hay una tendencia natural a adquirir patinetes que te dan mucho con muy poco. Y en esto la gama media de Dualtron es excelente. La más potente, con grandes acabados y la mejor electrónica que hay. Bueno, tiene un gran fallo. ¡Una puta mierda de freno! Sí, ya está. Ya lo he dicho, al carajo. Me lo he quitado de encima. No pasa nada. De hecho, es el único fallo. El resto es positivo a grandes rasgos. Porque la gama media de Mini Motors presenta un freno pésimo, y esta es la mayor falla de esta gama. Pero, ¿realmente es un freno tan malo? Sí y no. Realmente para ir a 25 km/h está bien, es correcto. Aprueba por los pelos. Pero por otro lado, siendo un vehículo de casi 20 kilos de peso, y presuponiendo que alcanza los 40-45 km/h, en ese caso su frenada es pésima. Ahora ya, todo lo que diga del modelo es para sumar. Entonces, ¿por qué recomiendas ese vehículo? Buena pregunta. Primero porque tiene una relativa y fácil solución, que en este vídeo te voy a contar. Y lo más importante es que son los mejores patinetes de gama media que hay. ¿Pero ese no era el 09? Sí, pero hay que tener en cuenta varias cosas antes de comparar ambos modelos. El 09 se erige como la mejor gama media, teniendo en cuenta la suma de todas sus puntuaciones y, más importante, por su precio. Es decir, la suma de su excelente precio con su frenada, autonomía y peso le hacen tener el coeficiente más alto en todos sus apartados. Pero la gama Dualtron es mucho más potente, tiene mucha más batería y velocidad. Tienen mejores acabados y los motores más eficientes, el mejor diseño y la mejor tecnología, pero el precio por ser un gama premium y el freno le bajan la media considerablemente. Es decir, si quieres lo mejor y no te importa el precio, Mini Motors es lo que buscas. Question for men. What are you doing in the bathroom and why the fuck is it taking you that long poop? Please explain. Es decir, si quieres lo mejor y no te importa el precio, Mini Motors es lo que buscas. Eso ya lo has dicho. Pero como no me gusta destruir, os voy a contar cómo mejorar la rueda delantera y el freno, para llevarnos a este vehículo a un coeficiente más alto y así tener un patinete más completo. Pues bien, ahora que solo estamos los frikis de los arreglos y mejoras, os voy a contar qué hacer con vuestras ruedas delanteras, ya que este update vale para cualquier modelo o marca. Recordaréis que la rueda delantera tiende a partirse o quebrar, y tenéis la posibilidad de pedir el repuesto mejorado a vuestra tienda de compra. En él no encuentro realmente las diferencias entre el defectuoso y el mejorado. Por lo visto, el ensamblaje y soldado está más reforzado. Pero como a mí personalmente no me acaba de convencer la rueda, mi primera propuesta podría ser usar la llanta del 09, que es muy bonita y sólida. Eso sí, viene con el freno de disco, así que salvo que quieras meterte en un jardín muy frondoso, para adaptar una pinza a la horquilla, no creo que puedas instalarle el freno mecánico del 09. Esta opción
es para si queréis tener solo la rueda mejorada, sin el freno. Pero para los que queráis tener rueda sólida más freno delantero, os voy a sugerir dos opciones. Una es rueda y freno de tambor genérico y otro es de la marca Minimotors. Ambos modelos se instalan igual. Según la rueda que queráis instalar, es posible que el eje que traiga esa rueda sea más corto que la anchura de los brazos de la rueda, pero eso tiene fácil solución, yendo a cualquier ferretería y comprar tornillas o varillas calibradas con sus respectivas tuercas. Deberéis buscar la medida que mejor se adapte. Yo cogí la medida del 10 y el 11. Lo importante es que no oscile dentro de la rueda. También tubos de aluminio para cubrir la varilla calibrada y que la rueda no se desplace lateralmente. También un tornillo con el grosor y la longitud suficiente para llegar desde el brazo de la rueda hasta el tambor para bloquearlo. Recomiendo completar con tuercas de extensión y tuercas pequeñas para ese tornillo por si sobra espacio. Lo primero que hay que hacer es calcular la longitud del eje. Finalmente opté por la varilla calibrada. Asegúrate de dejar espacio para que la tuerca agarre, pero no mucho, para que estéticamente no sobresalga demasiado. Necesitas una radial, pero si tomas nota de todas las medidas y haces la compra, allí podrás hacer los cortes en un Bauhaus o un Leroy Merlin con tu ticket de compra. Podrás aprovechar las arandelas blocantes de los brazos de las ruedas. Estas son muy importantes para que la rueda tenga una sujeción extra. Deja la rueda puesta como si estuviera ya instalada para calcular la entrada del tornillo blocante al freno de tambor. No te molestes en quitar la pegatina catadrióptica del Mini, se despega muy mal. Taladra directamente encima porque el agujero quedará tapado por el tornillo. Asegúrate de que el taladro va muy recto y que tus cálculos son muy precisos. El tornillo debe llegar a la rosca del freno de tambor y tendrás poco margen de error. Con el tornillo puesto, usa combinaciones de tuercas para que el tornillo quede tapado completamente por estas tuercas. Esto reforzará la tensión ejercida en el tornillo en cada frenada. Este último punto no es necesario, pero ayuda. Usaremos los tubos de aluminio para mantener la rueda fija lateralmente, así que calcularemos bien para tener las proporciones exactas y la rueda centrada. Una vez hecho todo esto, instalamos la rueda con el eje, las tuercas, el tornillo blocante y vemos cómo funciona manualmente. Perfecto, ya solo nos queda la instalación de la maneta y el cable de freno. Yo he usado la maneta de mi Dualtron 2, ya que en el futuro update que haré a mi patinete le pondré los hidráulicos NAT, con lo cual estos me sobraban. Pero no os preocupéis porque os dejaré los enlaces de todo en la descripción del vídeo. Colocamos la maneta e insertamos el cable tensor de esta manera. Hay que ver cómo queda el cable hasta el tambor, para finalmente decidir cómo y por dónde acomodar el cable de freno en su recorrido hasta la rueda. Y ya tenemos doble maneta y freno en nuestro Dualtron Mini. Como dije, esto vale para cualquier rueda con freno de tambor y para cualquier patinete. El freno que he usado tiene una bonita llanta, aunque es más estrecha que la original. Podréis añadirle un neumático más ancho de hasta 3 pulgadas con este tipo de goma ancha para compensar el desfase estético. O si no, bien podéis usar esta rueda de Minimotors que es ya más ancha y es idéntica a la original de plástico. La verdad que es un gusto tener una doble frenada y el cambio en la frenada es radical. Mejora el doble, nunca mejor dicho. Ahora ya, el coeficiente de la frenada de nuestro vehículo subirá hasta el 8. Es un update relativamente económico y asequible de montar para lo que ganamos con él. De esta manera nuestro Dualtron Mini, Speedway Layer o Mini 4 Pro pasará a ser sin duda el patinete ya casi perfecto para la movilidad urbana. El Dualtron Mini y la gama Layer son sin duda los patinetes más solicitados, por su equilibrio entre el patinete pequeño y el patinete grande. Son sin duda unos modelos excelentes. ¿Y qué hay del Mini 4 Pro? ¿Os gustaría que lo trajera al canal? Déjamelo saber en los comentarios. Este vídeo ha sido posible gracias a Urban 360, una de las tiendas más potentes y con más ventas en toda Europa. Y una de mis favoritas, y que más apoyo me ha dado con el contenido de este canal. Sus modelos vienen con certificación europea y limitados a 25 km/h, en el caso de los modelos para España.
contando con toda la garantía y el servicio oficial técnico especializado. Ahora es un gran momento para adquirir el Dualtron Mini, ya que su precio ha bajado, y para los que lo adquiráis a través de mis enlaces, podréis añadir el supercargador de Mini Motors por solo 135 €. También podréis adquirir cualquier modelo del Speedway Layer o Speedway Mini 4, con un 7% de descuento. ¿Y qué pasa si vives en las Islas Canarias? Entonces eres un hijo de la... Si lo tuyo son las papas y las guaguas, entonces tienes toda la gama Dualtron en la tienda más importante de las islas, con el mayor stock de patinetes y recambios originales. Allí también dispondréis de todas las garantías y el servicio técnico oficial más rápido del país. Podrás probar tu patinete antes de comprarlo y financiarlo sin intereses. Ya sabéis que odio hacer reviews por secciones, al estilo tradicional. Así que déjame que te cuente cuál es mi opinión sobre estos dos excelentes modelos, sobre la marcha. Hablemos del Layer. Para ello conté con la ayuda de mi colega Toz, que es un enamorado de los patinetes eléctricos, y siempre me está ayudando con el canal. Jorge es Community Manager y gestor de redes sociales, con grandísimas cuentas a su cargo, así que puedes seguirlo, contactarle o contratar sus servicios a través de su Instagram. Tengo que reconocer que me encanta el Speedway Layer. Es un pequeño misil con una suspensión muy decente. Lo he probado mucho tiempo para mi uso personal, e incluso en Barcelona tuve la oportunidad de usar otro para moverme por la ciudad. La verdad que es un vehículo de movilidad perfecto. En cuanto a dimensiones, hace que sea tan recogido como un Xiaomi. No en envergadura, pero sí podrás guardarlo casi en los mismos espacios. Su peso muy contenido te permitirá maniobrar y alzarlo sin problemas. Es muy llevadero en todos los sentidos. Su manillar es algo bajo, si mides más de 1,80 te resultará algo molesto en trayectos largos, pero existe una opción para subir el manillar tanto como quieras. Esto lo explicaré al detalle en el vídeo futuro de las mejoras del 09. Este patinete es ideal para la ciudad, es el concepto perfecto para ello, ni muy grande ni muy pequeño. Su base es generosa para poder posicionarte en ella de varias maneras. No soy muy amante de los manillares extensibles y plegables, porque cogen alguna holgura con el tiempo, pero son francamente útiles. Esa es precisamente la clave de su portabilidad. Por ello mismo no lo veo como un patinete apto para el off-road, pero sí que podrás usar caminos de tierra que no estén demasiado abruptos. Su suspensión es algo esponjosa y corta, como suelen llevar todos los patinetes pequeños o medianos. Estructuralmente es muy sólido, sobre todo en su plegado, aspecto muy importante. De gran potencia, el Speedway Layer alcanza los 45 km/h y es capaz de subir las cuestas excelentemente bien. Con su batería de 48 voltios y los 16 amperios podrás hacerle los 45 o 50 km de autonomía. Me gusta mucho su diseño, con las luces laterales para dejarse ver lateralmente por la noche, su alerón y las luces traseras secuenciales. La luz delantera mejora un poco el coeficiente medio de la iluminación que suele tener Mini Motors, pero sigue siendo algo escasa. Pero lo mejor de todo es la electrónica que lleva bajo el estandarte de la prestigiosa marca Mini Motors, y actualmente tiene un precio inmejorable. Quiero dar la enhorabuena a Adrià Fort Escobar, ya que es el ganador de la mochila LED que sorteaba en la primera parte del vídeo del Dualtron Mini. Me pongo en contacto contigo y espero que la disfrutes muchísimo. Déjame espacio, no empieces. Si eres tú que necesitas toda la máquina. Te vas a cagar. Ey, ¿no te coges a Ox? Pues claro que me lo cojo. Me lo he pedido yo. Pero si odias a Ox. Pero tiene mejor coeficiente. Esto no es el FIFA. Vale, nadie coge a Ox. ¿De acuerdo? Vale, entonces me pido a Danilo. No, yo quería a Danilo. Quédate a Danilo. Total, vas a perder, eres un paquete. Ya verás, te voy a machacar con Jesús. ¿Por qué coges el skate eléctrico? Porque me mola. Pero toca el Dualtron Mini versus el Speedway Layer. No me digas que no has empezado el vídeo. Pues sí, esta parte ya la conocéis, así que vamos a avanzar un poquito en el futuro.
El Dualtron Mini es de largo uno de los patinetes más bonitos, futuristas y distinguidos que he visto. Su diseño es espectacular. Todo en él es elegante, prácticamente todo su diseño está muy cuidado. Personalmente me encanta. Sus dimensiones no son las de un chiquitín y abandona ligeramente las dimensiones de los más pequeños. De Mini tiene muy poco, aunque es más estilizado y menos corpulento que el Speedway Layer. El Mini tiene algo más de envergadura sin abandonar la solidez estructural. La altura del manillar es excelente, no he hecho en falta ni un centímetro más de altura a pesar de mi estatura. También la base de la altura es especialmente generosa, más de lo habitual en este tipo de gama. Esto es sin duda un punto a favor para salvar los obstáculos y bordillos con más margen. La base, aunque ancha y generosa, se me antoja algo corta en longitud. Su alerón sube antes de lo previsto y la base de la estructura de la tija se come un trozo de la superficie, acortando la libertad de movimientos en su parte plana. Entre 3 y 5 centímetros más habría estado perfecto. Estructuralmente es muy robusto, incluido su plegado. De la familia Mini Motors sin duda puede ser el que mejor plegado robusto tenga de largo. Hay un detalle absurdo y es que lleva una pinza de agarre en la potencia. El patinete plegado ya se sujeta por sí solo, sin la pinza de sujeción. Así que este detalle está de más, ya que le mete peso al vehículo. Si valoras, como yo, hasta el último gramo de peso de tu patinete, siempre puedes ponerle la potencia clásica de Dualtron. Su batería con 52 voltios ofrece una potencia de casi vehículo grande, proporcionándote un extra de autonomía que no te darán otros. Con sus casi 18 amperios podrás tener rangos de autonomía de entre 40 y 50 kilómetros. Siempre hablando de configuraciones de potencia moderadas, con velocidades entre 20 y 25 kilómetros hora. Aunque la batería dentro de la base tiene un alto aislamiento ante la lluvia, no me gusta mucho el acceso a ella, ya que tienes que sacar todo el eje con la rueda y la tija y se hace muy complejo. Aparte que el orificio es pequeño y se manipula francamente mal. La potencia del vehículo es muy alta, es probablemente la gama media más potente en el rango de 500 vatios. Con sus casi 1600 vatios de pico en combinación con los 52 vatios de potencia que te imprime la batería, no encontrarás rival alguno en su categoría. Como dije al principio, te da mucho con muy poco. Liberando todos sus parámetros, la potencia del patinete es realmente alta, sin alejarse mucho de rivales superiores. Eso sí, si liberas la potencia, la batería se verá muy mermada, como es lógico. Salvo que tu peso supere los 100 kilos y quieras subir paredes verticales, no tendrás casi ningún problema con pendientes exigentes. El LCD, como en toda la gama de Mini Motors, es el original AI. En ambos modelos, sin duda, fue un gran acierto de Mini Motors el paso a la creación de su propio LCD, ya que es muy configurable y avanzado. Pero creo que va siendo hora de pasar al siguiente nivel. Tal vez un nuevo LCD más estanco ante la lluvia, a color, quizás ubicado en la parte central del manillar, a modo consola, como las nuevas generaciones de Inokim y Zero Scooters o como las motos y coches eléctricos actuales. Y que vaya independiente del acelerador. Si queréis que haga un vídeo desgranando todos los secretos, detalles y parámetros de este LCD, déjamelo abajo en los comentarios. La suspensión la noto algo dura y corta, como la del Speedway 5. Sin embargo, la del Layer es algo más esponjosa, pero ya os he comentado que es un patinete completamente de ciudad. Esto es muy habitual en los modelos pequeños y medianos. Y las luces, pues creo que ya me habéis escuchado muchas veces agasajar este detalle de Mini Motors. ¡Joder, Mini Motors, las putas luces! Sí, son lamentables. Queridos Mini Motors, ¿vais a añadir algo más alguna vez? Aquí siempre insisto que es un pequeño defecto que casi todas las marcas cometen, y que por suerte tiene una fácil y económica solución. Os dejo aquí la tarjeta de mi vídeo de accesorios para que echéis un vistazo a las posibles mejoras lumínicas que podéis ponerle a vuestras bicis y patinetes eléctricos. Las luces LED de la base y la tija son espectaculares, le dan un toque muy futurista y brutal. Y lo más importante, el plus de seguridad que te da llevarlas por la noche.
Me gustaría matizar que el freno del Dualtron Mini es sensiblemente mejor que el del Speedway Layer y el Mini 4 Pro. La verdad, notablemente mejor, al menos en las unidades que yo he probado. Con que su uso hasta los 25 km/h es más que correcto. Lo veo suficiente, sin más. Pero por encima de 30 km/h escasea muchísimo. Así que tanto si le haces la mejora del freno como si no, mi conclusión final es... Como conclusión final diré que estamos ante el concepto de patinete eléctrico clave de la movilidad eléctrica personal, puesto que este rango de vehículos se encuentra en el equilibrio perfecto para unir los gustos de la mayoría, ni muy grandes ni muy pequeños, y aún ciertamente ligeros y portables. Y si a todo esto le añadimos el ingrediente Mini Motors, entonces encontraremos unos vehículos muy potentes, con una autonomía ya generosa, elegantes en diseño y espectaculares en acabados, electrónica y motores. Son pequeños misiles de ciudad que devorarán kilómetros de carriles bici y calzadas. Auténticos car de ciudad que completarán tu uso en la ciudad, sin ninguna objeción. Este rango de vehículo ya sí que te hará relegar y olvidar el uso de tu coche por tiempo muy prolongado. Bueno, ya sabéis por qué me cuesta tanto hacer mis vídeos, y aún así hay gente que sigue sin entenderlo. Así que si buscas una review sencilla, plana, directa, sin muchas locuras, no te canses, no te desgastes en los comentarios. Este no es tu canal. Tienes buenísimos canales con excelentes vídeos que van al grano. Su información es muy profesional y yo mismo consumo. Pero yo soy incapaz de soltaros un vídeo porque sí, sin más, sin parar a pensar qué me gustaría a mí, qué quiero que me cuenten sobre cada modelo, y si tiene fallos, cómo puedo solucionarlos, y ver que sea un vehículo válido para mi uso. Así que después de haber grabado varias semanas, incluso muchas veces meses, buscando lugares diferentes, coloridos, a veces incluso cultural e históricamente interesantes, os traigo nuevos creadores de contenido que yo también sigo y que me apetece compartir con vosotros, y tras todo esto preparo un guión al cual darle forma, historia, profundidad, un hilo conductor, donde sumergiros conmigo en un recorrido lleno de música, humor y por supuesto todo mi amor. Y tanto es así que si cualquiera de mis vídeos fuera el último de mi canal, no cambiaría absolutamente nada por el hecho de ser el último, porque ya en ellos os entrego siempre absolutamente todo. Así que cuando me decís cosas como que estáis ansiosos por ver el nuevo vídeo, que incluso esperáis a ponéroslo en la televisión porque soy el estreno de la semana y estáis deseando verlo, eso es precisamente lo que me anima a seguir tal cual lo hago hasta ahora. Y con detalles de ese tipo, como no os voy a ofrecer siempre lo máximo. Así que si después de todo esto aún no estás suscrito, ¡suscríbete, me cago en!